de cuentos de terror. Creo que intenté escribir muchas cosas. Me gusta mucho la poesía, por ejemplo, pero el género con el que me siento más cómoda es el terror. Y descubrí que es así porque finalmente creo que el miedo no hace distinciones. Todos le tenemos miedo a algo. Suele no ser justo, igual que muchas cosas, pero finalmente no distingue ni raza, ni sexo, ni estrato socioeconómico, ni nada. Todos tenemos algún miedo y a veces son miedos basados en cosas muy, muy mundanas. Entonces estos cuentos hablan precisamente de ese tipo de terrores, ¿no? De situaciones quizá de la vida cotidiana que pueden llegar a ocasionarnos miedo. Y pues fue una manera de plasmar incluso algunos miedos personales en estos cuentos y poderlos compartir con la gente que disfruta la literatura de terror y pues con la gente que disfruta en general la literatura. Cuento lo que has escrito hasta el momento. ¿Por qué seleccionaste específicamente los cuentos que vienen en ese libro para ser publicados? Pues porque son mis favoritos de cierta manera, o tengo algún nexo especial con la mayoría de ellos, ya sea por lo que representan para mí al haberlos escrito, por la etapa de mi vida en la que se escribieron, por el tipo de miedo que plasmo. Eh, Hay un cuento en especial en este libro que habla del suicidio, por ejemplo. Es un cuento que no puedo leer en voz alta porque tiene una relación con algo que sucedió en mi familia. Entonces, varios cuentos tienen así ciertas conexiones incluso con miedos que tengo yo, ¿no? Entonces, por eso fue que decidí que estuvieran plasmados aquí, pues porque es mi primer libro, entonces quería compartir ese pedacito de mí con la gente que me lee. Ok, gracias. Bueno, aprovechando que estamos ahorita con la experta, ¿hay alguna diferencia dentro de la literatura entre terror y horror? Sí, de hecho siempre es como son muy confusos esos términos. Eh, el terror creo que es algo que habla más acerca de situaciones mundanas, tangibles, cosas que no requieren sucesos paranormales para generarnos esa sensación de miedo, de angustia. No sé, a mí me dan mucho miedo los insectos, por ejemplo, en particular las cucarachas, entonces todo lo que genera en mí el ver una de esas cosas, pues eso es una situación terrorífica, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no creo en fantasmas. Entonces, hay muchos escritores de horror. Creo que Lovecraft, con sus horrores cósmicos, es de los más insignes, que hacen uso de fenómenos paranormales, de situaciones que en realidad no existen o no está comprobado que existan, para generar miedo. Entonces es una situación que el lector o la persona que está leyendo o viendo el libro, lo que sea, tiene que imaginar como algo que puede existir, pero creo que el horror da más pie a la posibilidad de no asustarte, ¿no? Por esa situación, por ejemplo. O sea, para mí los fantasmas creo que no existen, entonces de pronto si leo un libro de fantasmas, pues puede no ocasionarme el mismo miedo que si leo una novela sobre un asesino serial, ¿no? Eso sí, sí existen y pues están vivos y los puedes tocar. Entonces creo que la diferencia radica primordialmente en eso. El terror es más bien lo que te puede generar algo real, algo tangible, algo que puedes ver y tocar, y el horror es algo que puede estar en tu imaginación y que no necesariamente existe. ¿Tú desarrollas ambos tipos o te inclinas más por uno? Me inclino más por el terror definitivamente, pero sí hay componentes de horror, porque finalmente creo que las narraciones, los monstruos, lo que termina asustándonos en los cuentos, son como materializaciones de situaciones de terror cotidiano, pero que en realidad no existen. Entonces, digo, está por ejemplo lo que pasa con un dolor de muelas, ¿no? Que yo la verdad le tengo un poco de miedo a los dentistas, entonces
De hecho, este cuento surge un día que me estaban haciendo ahí un procedimiento y obviamente lo que sucede al final del cuento no es algo que espero se lleve a la realidad, ¿no? Entonces creo que sí hay componentes de horror ahí mezclados. Ya tocaste un poco el tema, pero ¿puedes ahondar en tus planes literarios en progreso y a futuro? Sí, tengo una intención de sacar otro libro de cuentos. Quería hacer algo encaminado a cuentos que hablen un poquito del terror que vivimos las mujeres desde nuestra figura como mujeres y nuestra vulnerabilidad como mujeres. Por eso fue que Salsa de Molcajete no está aquí, porque es algo que quiero meter en ese libro. Tengo también por ahí una novela que está empezada desde hace cuestión de unos 4 años quizá. Es una cuestión ahora sí que basada en hechos de la vida real. Entonces... ¿También de terror? No, es una novela lésbica. Nada más que pues es muy complicado manejar la información. Y tengo otra novela sí de terror que inicié el año pasado. Esa está pues también ahora sí que apenas en los cimientos. Tengo ahí todo el esquema en una libreta, pero no me he sentado a trabajar la idea a fondo. Pero en general creo que ahorita lo que quisiera hacer es ese segundo libro de cuentos. Es lo que quisiera sacar a corto plazo. Entonces, pues este libro, Un cadáver para todos, tiene 13 cuentos. Es el número 13 de Bocho y además tiene sus 13 cuentos. Y bueno, quiero compartir con ustedes Dios TV. Dios TV se escribió porque pues me genera mucho impacto la manera en la que toda la cuestión religiosa afecta nuestra vida en general. Dios TV era una frase que estaba presente en uno de los colegios donde estaba nuestro niño, entonces era como de cajón en todas las libretas Dios TV. Y bueno, pese a que me formé yo en la religión católica, en este momento me considero agnóstica, pero pues sí es algo que me sigue impactando mucho, ¿no? Toda la manera en la que la fe y las creencias mueven a la gente. Entonces, aquí les comparto con ustedes Dios TV. Había visto el edificio clerical muchas veces al caminar por las calles del centro. No era una iglesia de esas majestuosas que invaden el primer cuadro de la ciudad. En realidad podía pasar desapercibida, pero la cantidad de gente que se congregaba ahí por las tardes siempre llamó mi atención. La iglesia solo abría sus puertas de 6 de la tarde a 9 de la noche, un horario poco usual para reunirse en torno a las imágenes religiosas que llenaban el lugar. Pasé un sinnúmero de veces delante de ella sin decidirme entrar. La fila de gente después de las 6 podía dar la vuelta a la manzana, extendiéndose por cuadras y cuadras. No soy creyente, pero siempre me ha impactado el fenómeno social causado por estas imágenes rústicamente elaboradas que adornan los dichos de todos los templos. Recuerdo que cuando era pequeño me aterraba la idea de entrar a las iglesias. Me sentía continuamente observado por aquellas miradas vacías y penetrantes. Parecían seguirme todo el tiempo, acusándome constantemente, haciéndome sentir culpable no sé de qué. Dios te ve, me repetían mis mayores, y siempre viví incómodo cuidándome las espaldas de ese Dios del que todos hablaban. Ese sentimiento y un algo de terror que me han acompañado incluso hasta mi vida adulta, ahora se encuentran mezclados con una curiosidad casi morbosa, pues no consigo entender cómo es que toda esa gente gasta tanta energía y recursos en creer fervientemente que una imagen resolverá sus vidas. Un día, por fin decidí entrar. Quería ver por mí mismo a la estatua aquella del Santo Jesús de la Misericordia de no sé qué. Terminé mis pendientes temprano para poder hacer la fila. Cuando logré formarme, varias manzanas me separaban ya de la puerta de entrada. Aquello me dio tiempo para buscar información acerca del templo y del santo. Saqué mi celular del bolsillo, accedí al buscador e ingresé el nombre de la iglesia. El Santo Jesús de la Misericordia de todos los tiempos era una enorme y tosca figura de yeso que coronaba el altar. Tenía a sus pies miles de recordatorios de todos aquellos que, plagados de fe, acudían a solicitar sus favores. En cuestión de segundos, mi pantalla se llenó con miles de resultados, la mayoría testimonios de fieles a quienes el Santo Cristo aquel
les había realizado un centenar de milagros. Gracias porque mi nuera dejó de andar de huila. Su esposo por fin la metió en cintura y ahora tienen 5 bendiciones que le recuerdan que su lugar es junto a su familia. Perpetuación del machismo. Vaya milagro. El santo me concedió el milagro de dejar de tomar. Mi hígado se niega a recibir alcohol de nuevo. Aquello me sonaba a alguien con cirrosis. Me hizo el milagro de devolverme a mi hija, resucitándola en el hospital el mismo día que murió. Supongo que estaba hablando de la resucitación cardiopulmonar. A veces funciona. Estoy curada de cáncer. Ya no fui con el doctor que quería radiarme y de todas maneras me siento bien. Gracias al Santo Jesús de la Misericordia de todos los tiempos, porque en sueños me dijo que ya no tenía nada. Hasta empecé a bajar de peso. Rayos, no tengo palabras para esto. En definitiva, el fanatismo es una enfermedad más mortal que el mismo cáncer. La tarde pasó lentamente y la fila fue avanzando con pereza. La mayoría de los fieles llevaban ofrendas en las manos, prendas de bebé, trenzas cortadas, milagritos de metal atadas con hilos, dibujos toscamente elaborados en madera o papel. Me sentía ridículo entre aquellas personas y estuve a punto de abandonar la fila más de una vez. No sabía bien qué encontraría al interior del lugar y tampoco tenía la certeza de lo que haría una vez que me encontrara frente a la imagen. Casi eran las 8 cuando logré traspasar las puertas de madera del recinto religioso. Adentro, todo parecía igual que en el resto de las iglesias que había visitado durante mi vida. Siguiendo la fila, llegué por fin ante la imagen del Santo Jesús de la Misericordia. Desde un poco más de 3 metros de altura, sin contar su base, me observaba la imagen rústica de un Jesús de larga y enmarañada cabellera color castaño. La corona, elaborada con espinas reales, daba la impresión de estar efectivamente incrustada en su cabeza, y tenía las puntas coloreadas de un rojo vivo, sugiriendo su sangre derramada. Sus brazos extendidos en cruz eran desproporcionados para el tamaño del torso, en el cual se adivinaban un sinnúmero de surcos que quizá representaban los contornos de unas inexistentes costillas. Las piernas yacían en una vertical que seguía hasta la base, apoyada una sobre la otra. En la cintura, una tela percudida y anudada cubría la pelvis y el área genital del santo, extendiéndose y cayendo libremente por un costado casi hasta los tobillos. Había prominencias óseas exageradas en los pómulos, las rodillas y los codos. Clavos de acero real, de un calibre monstruoso, fijaban la imagen atravesándola por las muñecas y los tobillos. Ríos de pintura roja recorrían aquella anatomía de la cabeza a los pies, simulando un despliegue hemático casi perfecto. Por un momento pensé en que empezaría a gotear y hasta pude percibir el olor ferroso y nauseabundo de la sangre. El relieve sobre el costado izquierdo simulaba toscamente una herida abierta de bordes irregulares. La cabeza de la imagen se inclinaba exageradamente hacia abajo y a la derecha, descansando el pétreo mentón sobre los lánguidos pectorales de aquella poco artística construcción. Me acerqué con recelo. A sus pies había por lo menos una decena de personas murmurando oraciones inaudibles y otros tantos sentados en las primeras bancas simplemente elevaban las miradas hacia la imagen mientras derramaban lágrimas silenciosas. Los exvotos llenaban la periferia del pedestal. Eran cientos. Parecía que aquel santo era capaz de resolver prácticamente cualquier situación por imposible que pareciera. Me detuve y fijé mi mirada en sus ojos brillantes de cristal. Parecía que sufrían e imploraban en silencio. Los labios entreabiertos de rústico acabado eran color carmesí y casi esperé que se movieran pronunciando mi nombre. El miedo me invadió. Mi primer impulso fue el de salir corriendo de ahí. Sin embargo, mis piernas permanecían ancladas al deslucido mosaico del piso delante de la estatua. Los minutos pasaron. No podía alejar mi mirada de aquella abominación. Vi gente besando sus fríos pies y frotándolos con una vehemencia que yo mismo desconocía. Desfilaron ante mí varias decenas más de fieles, mientras yo continuaba sin decidirme a alejarme. Poco a poco me fui quedando solo. El silencio llenó el lugar y yo seguía de pie a la mitad del pasillo central, bajo la sombra que proyectaba el crucifijo gigante. Entonces, el ruido de la piedra rompiéndose me provocó un sobresalto. Con mirada atónita, lo observé levantar la cabeza y dirigir sus ojos hacia mí. Se desprendió de un costado del travesaño, dejando un reguero de sangre real a los pies del altar. Me invadió el terror al verlo sonreír, mientras seguía observándome con su mirada acusadora.
Supe que tenía que salir de ahí cuando le vi arrancar su pie derecho del clavo que unía sus tobillos. Sin embargo, me encontré paralizado. Sentía la piel acartonada, las articulaciones rígidas y la boca seca. Infiel, incrédulo, ahora sí vas a sentir temor de Dios, temor de mí. Las palabras retumbaron al interior de mi cabeza. No podía ser real que aquella figura de yeso tuviera voz propia para hablarme de esa manera. Vino un sonido de madera seca al romperse y la otra muñeca se arrancó con violencia de la viga que aún la sostenía. La sangre manaba libremente de las heridas abiertas. Con un último movimiento brusco, desprendió la pierna izquierda del pedestal y se inclinó hacia mí. Al hacerlo, la tela que pendía de su cintura cayó al suelo, dejando al descubierto un miembro flácido, ridículamente pequeño para el tamaño colosal de aquella escultura, perdido entre una abundante mata de vello púbico. Al menos era anatómicamente correcto. Siempre pensé que ahí debajo no había nada más que yeso sin moldear. Arrepiéntete ahora y cree. Yo soy la resurrección y la vida misma. Esta vez lo vi mover los labios al hablarme. Se acercó arrastrando los largos brazos que prácticamente tocaban el suelo. Dejó detrás de sí una marca sanguinolenta en el mosaico, que dibujaba la trayectoria que lo acercaba cada vez más a mí. De nuevo quise correr, pero me sentía débil. Levanté la mirada y muerto de pánico, pues lo percibía moviéndose sobre mi cabeza. Me encontré cara a cara con él. Unos ojos inyectados en sangre y llenos de locura me miraban a apenas unos centímetros de mi rostro. Sentí su aliento y pude oler en él años de antigüedad. Un olor a podredumbre llenó mis sentidos. Entonces me levantó en sus brazos. Sentí el tacto momentáneo de aquella piel gélida y rígida. Me arrojó contra el altar que antes extendía a sus pies y el impacto me sofocó instantáneamente. Ellos son los fieles, tú eres un pecador, bramó mientras me restregaba el rostro contra los exvotos, derribando ofrendas por doquier. Sentía una sustancia cálida y pegajosa empapándome, pero era difícil adivinar si era mi sangre, la suya, o una mezcla de ambas la que me adhería la ropa al cuerpo, me apelmazaba el cabello y me nublaba la vista. El Santo Jesús de la Misericordia de todos los tiempos me sujetaba y me lanzaba sin piedad y, por supuesto, sin misericordia alguna. Mi falta de fe había resultado una afrenta a su santidad, y no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Yo merecía ser castigado, y estaba seguro de que no saldría bien librado. De pronto, a mi alrededor, empezaron a elevarse plegarias que resonaban en las frías paredes del templo. El Santo Jesús me sostuvo en lo alto. Desde allí pude apreciar la soledad del recinto. Las voces a mi alrededor parecían gritar cada vez más alto. Dios castiga, Dios te ve. Entonces me soltó y comencé a caer. Un nuevo exvoto a los pies del Santo Jesús de la Misericordia de todos los tiempos, escrito en mi puño y letra, le agradece haberme devuelto la fe. Desde la torpe ilustración en la que me encuentro prisionero, veo pasar todos los días a cientos de fieles que vienen a traerle ofrendas al Santo, como testimonio de los favores recibidos. Mi vida fue una ofrenda cuantiosa, y ya no me queda más duda de que Dios te ve. Muchas gracias. Ya nada más para terminar y despedirnos, ¿dónde podemos conseguir un cadáver para todos? ¿Y hay algún lugar, red social donde te podamos seguir a ti como escritora? Bueno, un cadáver para todos lo pueden encontrar directamente con la editorial Bocho Amarillo. Lo pueden pedir vía inbox en el Facebook, se manda a todo México. Y lo pueden encontrar en el Maravilla Café y en Médica Curie. También ahí lo tenemos disponibles. Si pasan por la médica es más fácil que se los firme. Y sí pueden darle like a mi página. Es Cintia Soto Escritora, estoy en Facebook. Ahí pues de pronto comparto el material de mis compañeros también de Bocho Amarillo. Y pues por ahí los tendremos al tanto de los próximos proyectos editoriales.